Antes de que el tiempo le cierre la voz por completo, Julio Iglesias decide confesar algo que había guardado por más de medio siglo. No es sobre una gira o un hijo secreto o un problema de salud. Es sobre una mujer. Una que, según sus propias palabras, jamás fue una más. Una a la que no pudo olvidar ni siquiera cuando se casó ni cuando fue el hombre más deseado del planeta. A sus 81 años, entre recuerdos y susurros, el ídolo romántico revela lo que tantos sospechaban, pero nadie se atrevía a preguntar. No fue Isabel Preisler. No fue ninguna Miss Universo. Fue ella la mujer a la que siempre mencionó con evasivas, con nostalgia, con ese nudo en la garganta que no se va ni con 100 canciones. ¿Quién fue realmente ese amor imposible de Julio Iglesias? ¿Por qué su nombre fue borrado del relato oficial durante tantos años? Y lo más inquietante, la sigue amando aún hoy. Prepárate para conocer la confesión más sincera, más triste y más poderosa de toda su carrera. Una historia que no aparece en sus biografías, pero que lo marcó más que cualquier otra. Durante décadas, Julio Iglesias fue más que un cantante. Fue un fenómeno, un símbolo de seducción, éxito internacional y romanticismo. Desde que su carrera despegó en los años 70, su vida amorosa fue casi tan comentada como sus canciones. Casado con Isabel Preisler, vinculado sentimentalmente con mujeres como Virginia Sippel Baitiare Hirschon y hasta la modelo Miranda Rinsburger, madre de sus 5 hijos menores. Julio parecía tenerlo todo. Mujeres, fama, fortuna. Pero detrás de las portadas de revista y las giras mundiales, había una historia que jamás se contaba. Una historia que al parecer él mismo decidió silenciar. Porque antes del Julio de trajes blancos, aviones privados y estadios llenos, existía un joven tímido, marcado por el accidente de tráfico que le arrebató su carrera como futbolista y lo dejó paralizado durante más de un año. En esa soledad nació su música, y también ella. Según fuentes cercanas, esa mujer no buscaba fama ni cámaras. Fue una compañera de los días más oscuros, cuando Julio aún no sabía si volvería a caminar. Su nombre nunca apareció en programas de televisión. No dio entrevistas, pero los más cercanos a Julio aseguran que fue ella quien lo animó a escribir sus primeras canciones, quien escuchaba sus primeras letras cuando aún no sabía cantar. Todo comenzó en Madrid a finales de los años 60. Julio apenas salía del hospital y empezaba a escribir en servilletas lo que luego serían sus himnos. Ella, estudiante de arte, era cercana a una prima suya. Coincidieron en una reunión familiar y desde entonces fueron inseparables durante meses. Ninguno de los dos imaginaba que ese joven de andar lento y alma rota se convertiría en el artista latino más vendido de todos los tiempos. Pero algo ocurrió, algo que hasta hoy sigue siendo un misterio. Julio, ya en ascenso meteórico, tomó una decisión que lo cambió todo. Se marchó de España para siempre, y ella simplemente desapareció de su vida. Durante años evitó hablar de aquel episodio. Solo en entrevistas aisladas, cuando los periodistas lo presionaban sobre su gran amor, su mirada se perdía unos segundos antes de responder vagamente: no todo lo importante se hace público. Ahora, a los 81 años, el artista deja de lado el protocolo, los silencios entrenados y las evasivas, y por primera vez se permite sentir en voz alta. El ascenso de Julio Iglesias fue vertiginoso. En apenas 5 años pasó de cantar en pequeños festivales universitarios a llenar estadios en América Latina y Europa. Su voz aterciopelada, su acento suave y sus letras apasionadas lo convirtieron en un símbolo universal del amor. Mientras el mundo caía rendido ante él, su círculo más cercano notaba que algo profundo en Julio seguía intacto, una especie de melancolía que ni el éxito ni el dinero podían borrar. Los primeros años estuvieron marcados por un romanticismo auténtico. Sus canciones eran confesiones disfrazadas de boleros.
Muchos de sus temas más íntimos como La carretera, Quijote o Me olvidé de vivir no nacieron de la nada. Eran fragmentos de una historia vivida, fragmentos de ella. Pero cuanto más crecía su fama, más difícil era mirar atrás. La presión de los contratos, los compromisos familiares y el ritmo imparable de sus giras internacionales lo alejaban de todo lo que alguna vez fue cercano o real. La joven que había sido su confidente quedó atrás atrapada en un Madrid que ya no formaba parte de su nueva vida. En una entrevista concedida a un periodista argentino en 1983, Julio respondió a una pregunta aparentemente inofensiva, con una frase que dejó una huella: «Las mujeres vienen y van, pero hay una que se queda para siempre aunque ya no esté». Nadie preguntó más. Nadie se atrevió. A mediados de los 80, Julio tocó el punto más alto de su carrera. Era el artista latino más escuchado en Estados Unidos, cantaba en 6 idiomas y vendía millones de discos en Japón, Brasil y Francia. Pero con el éxito llegó el desgaste. Su matrimonio con Isabel Preisler se rompió. Surgieron rumores de relaciones frías con sus hijos mayores, y en privado comenzó a mostrar señales de aislamiento emocional. Aunque siempre sonreía frente a las cámaras, quienes lo rodeaban notaban una mirada cada vez más lejana. Una asistente personal que trabajó con él durante casi una década relató que solía encontrarlo por las noches en su estudio, mirando fotografías antiguas y escuchando una vieja grabación casera, una voz femenina suave, recitando un poema que él mismo había escrito cuando aún no podía caminar. Ese detalle casi poético resumía todo. Había algo, o mejor dicho, alguien que nunca salió del corazón de Julio. Y aunque a ojos del mundo lo tenía todo en el rincón más íntimo de su alma, la ausencia de ella pesaba como un silencio que ninguna ovación podía llenar. Pasaron más de 50 años desde aquel amor silencioso. Medio siglo de éxitos, matrimonios, giras, reconocimientos y silencios. Pero fue en una conversación reciente, lejos de los focos, donde Julio dejó caer la máscara. Ocurrió durante una entrevista en su residencia de Punta Cana. El periodista no preguntó por ella, ni siquiera mencionó el tema, pero cuando tocaron el tema del arrepentimiento, Julio se quedó en silencio, largo, incómodo, y entonces lo dijo: «Yo he amado muchas veces, pero solo una vez fui verdaderamente amado, y dejé ir a esa persona». El periodista intentó continuar, pero ya no fue necesario. Julio, como si le hablara al pasado, empezó a recordar, no con nombres sino con detalles. Describió cartas que nunca respondió, una llamada que no hizo, un reencuentro que pospuso hasta que fue demasiado tarde. Y luego el golpe más duro: «Supe de su muerte por un amigo en común y no pude ir al funeral. Me quedé en un hotel solo escuchando su voz en un casete viejo. No pude moverme». Ella había muerto hacía años, enfermedad terminal, silenciosa como siempre vivió. Y él, el hombre que cantaba sobre amores eternos, ni siquiera supo que se estaba yendo. Esa revelación sacudió a los medios, no por el escándalo, sino por lo humano. El ídolo por primera vez no era un galán ni una leyenda. Era un hombre solo, enfrentando un amor que había desatendido hasta perderlo. Los medios recogieron la historia, pero nadie logró confirmar su identidad. Algunos periodistas especularon con nombres de su juventud. Otros afirmaron que podría haber sido un artista que abandonó su carrera. Pero lo cierto es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera sus hijos. En una entrevista posterior, Julio fue claro: «No pienso decir su nombre. Ella ya no está aquí para defenderse ni para ser parte de un circo. Fue mía, solo mía, y así debe quedarse». Esa frase desató todo tipo de rumores. Se habló incluso de una mujer casada, de una relación imposible, de una historia que jamás podría haberse hecho pública en su tiempo. Lo cierto es que por primera vez en décadas, Julio Iglesias se mostró vulnerable, y en esa grieta
El mundo vio algo que no conocía: el precio de la fama, el costo de dejar atrás lo que de verdad importa. En este canal siempre hemos celebrado la grandeza de artistas como Julio Iglesias, no solo por su voz o su trayectoria impecable, sino porque detrás de cada canción había algo más, una historia no contada, una herida abierta, una verdad que el mundo intuía, pero no podía nombrar. Y quizás esta confesión, tardía, dolorosa, humana, sea la pieza que faltaba para entenderlo todo. Durante años muchos criticaron su aparente frialdad, su distancia emocional, su tendencia a rodearse de lujos, pero alejarse de quienes más lo amaban. Pero ahora sabemos que el hombre que le cantaba al amor era al mismo tiempo el que más lo temía, porque lo había perdido una vez, y jamás se lo perdonó. No se trata de justificar sus silencios ni de romantizar su dolor. Se trata de entender que incluso las estrellas más brillantes tienen zonas oscuras, que incluso los íconos, los que parecen tenerlo todo, cargan con ausencias que los consumen en silencio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que hizo bien en callar todos estos años? ¿O que ese amor merecía haber sido compartido, aunque solo fuera en una canción? ¿Fue una cobardía o una forma de proteger algo puro? Déjanos tu opinión. Y si tú también has tenido un amor que dejaste escapar, sabrás que hay heridas que ni el tiempo ni la fama. Algunas historias se escriben con palabras, otras con silencios. La de Julio Iglesias y aquella mujer sin rostro, sin nombre, pero con un lugar eterno en su alma, pertenece a esa segunda categoría. No está en sus discos, no aparece en sus memorias oficiales, pero vive en cada pausa, en cada suspiro entre verso y verso, y ahora también en nosotros. Tal vez no sepamos nunca quién fue, tal vez no importe, porque su existencia no necesita ser confirmada para sentirse real. Lo que sí sabemos es que incluso el hombre que parecía tenerlo todo, también conoció la pérdida, también se equivocó, también amó en silencio, y nunca dejó de hacerlo. Hay confesiones que llegan demasiado tarde para cambiar el pasado, pero no para transformar la forma en que recordamos a alguien. Julio no nos dio un nombre, pero nos dio algo aún más valioso: la certeza de que detrás del mito había un corazón roto. Y ahora tú también lo sabes. Ese secreto que él guardó durante toda una vida, hoy ya no está en la sombra.